Buenas a todos, bienvenidos a un directo más con José Miguel Villarroya en Espacio Villarroya. Muy buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal, Pablo? Placer estar de nuevo contigo y con nuestra audiencia. Y hoy vamos a hablar de uno de los grandes fenómenos que ha tenido América Latina, otros le llaman Hispanoamérica, quieren que se le llame Hispanoamérica. Y vamos a decir en el siglo XX, pero fue finales del XX y principios del XXI cuando Hugo Chávez tomó notoriedad, porque en el 92 hubo el golpe de Estado fracasado, en el 98, en diciembre, gana las elecciones con el 56% de los votos, y el 2 de febrero del 99 accede al poder hasta el 2013, que fallece de cáncer, como, bueno, los que tenemos una edad sabemos y vivimos esos momentos, ¿no? Continuó el chavismo, ¿no? Porque el fenómeno denominado chavismo continuó con Nicolás Maduro, que es lo que sigue, quien sigue hoy en día como presidente del gobierno en Venezuela. Pero antes de hablar de lo que significó la llegada al poder y los cambios que pudo hacer Hugo Chávez en Venezuela, primero tenemos que hablar del contexto que había en Venezuela, de por qué se produjo el golpe de Estado, liderado por Chávez en el 92, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Crisis económica y mucha corrupción es lo que había en Venezuela en aquellos momentos. ¿Cómo calificarías tú el gobierno de Carlos Andrés Pérez y qué motivos llevaron a Chávez al golpe de Estado del 92? Bueno, Carlos Andrés Pérez, el amigo de Felipe González, hay que reconocerlo. Este señor Sí. estuvo en el secretariado de la Internacional Socialista, porque su partido estaba dentro de la Internacional Socialista o Internacional Socialdemócrata, como le quiera llamar. Bueno, pues fue un gobierno que gobernaba para una minoría de la población, fundamentalmente la burguesía urbana y las grandes corporaciones que llevaban el petróleo. Todo el mundo sabe que Venezuela es un país muy rico en petróleo y las grandes oligarquías financieras, porque digamos que había los propietarios de los bancos venezolanos eran una de las personas más ricas de Latinoamérica o Hispanoamérica, como le quiera llamar, e incluso se podían comparar con algunos de los millonarios de Estados Unidos. Es decir, este era fundamentalmente la acción de gobierno, es decir, un gobierno que las ganancias, primero, la mayoría de empresas petrolíferas estaban prácticamente en manos o accionarialmente en mayoría de compañías petrolíferas norteamericanas, fundamentalmente la Texas Oil, que era la que más petróleo sacaba de ahí, lo refinaba en sus factorías y luego lo vendía a otros países, y prácticamente el dinero que se obtenía por el petróleo no llegaba a la gran mayoría de la población venezolana. A lo que hay que añadir que antes de la llegada de Chávez al poder, Venezuela era el país con mayor analfabetismo de toda Latinoamérica, con unos índices de pobreza bastante altos y con índices de delincuencia bastante altos. Porque Caracas, que es la capital, estaba, yo recuerdo, que estaba considerada una de las ciudades más peligrosas no del continente americano, sino del mundo. Por lo tanto, esta era la situación, en líneas generales, de lo que era la Venezuela, de la que tanto hablan, pues que critican al chavismo, que había que volver a aquella Venezuela, pues esa Venezuela, esa era la situación real que existía en Venezuela en esos momentos. Bueno, Chávez da un golpe de Estado,
junto con otros militares, porque entienden que la situación se tiene que revertir. Se dice que el golpe fracasa, todos lo sabemos, pasa un tiempo en prisión, luego se le suelta y decide presentarse a las elecciones que gana en el año 98, como tú has dicho, con mayoría absoluta. No digo una mayoría arrasante, porque el 56% no es una mayoría arrasadora, pero sí con mayoría absoluta. Por lo tanto, cumpliendo con la constitución que marcaba entonces Venezuela. Es decir, no llega al poder precisamente por ningún golpe de Estado, ni por ninguna revolución, ni por nada, sino cumpliendo los requisitos que marcaba la legislación vigente en Venezuela en esos momentos. Es decir, esta es fundamentalmente, ¿no?, la situación en la que se encontraba Venezuela justo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, de un país con mucha riqueza natural, pero que la disfrutaban unos pocos, y la gran mayoría de la población pues, vivía en una situación de pobreza bastante extrema, y repito, con un alfabetismo galopante, con un sistema sanitario inexistente y con un sistema educativo también inexistente. La prueba es el analfabetismo que existía en la población. ¿Por qué fracasó el golpe de Estado de Chávez en el 92? Bueno, supongo, tampoco soy yo especialista en ese tema, pero imagino que, bueno, supongo que debió pensar que iba a tener más apoyo popular por el hecho de que se presentaba como un golpe para mejorar la situación de la gente. Imagino que tampoco tuvo ningún respaldo por parte de ningún gobierno exterior. Los gobiernos apoyaron todos a Carlos Andrés Pérez, y es evidente que pues si no tenía y tampoco contaba, supongo, con la mayoría o con los principales miembros de las Fuerzas Armadas, pues entonces esto pues es evidente que si parte o importante del ejército se puso al lado de Carlos Andrés Pérez, además con apoyo de potencias extranjeras, fundamentalmente Estados Unidos, que tenía, y Gran Bretaña, que tenían bastante interés, repito, por el tema del petróleo, pues eso, y sin apoyo, un gran apoyo popular, pues es evidente que el golpe tenía pues, pocos pisos de triunfar. Bueno, ante la crisis económica, la corrupción que reinaba, hubo lo que se denominó el Caracazo, que viene después de unos recortes aplicados por Carlos Andrés Pérez, que provocaron unas protestas muy fuertes en Caracas, Y una con represión muertos, una represión con muertos. bastante salvaje. Sí, hombre, yo creo que eso, el caracazo y la situación económica y ayudado a la corrupción, fue lo que ayudó a la victoria de Hugo Chávez, ¿no?, en las elecciones. Yo creo que la gente ya entendió, buena parte de la gente entendió, aparte de que hicieron, de verdad, pues ya, como luego hicieron posteriormente, pero ya inicialmente hicieron un trabajo importante en los barrios populares y demás, de presentarse y explicar lo que se iba a hacer en caso de ganar, y además pues la gente llegó un momento en que ya estaba bastante harta del gobierno del sistema que existía, no más que gobierno del sistema, ¿no?, porque era un sistema, repito, basado en oligarquías, en corruptelas y en control para una serie de familias y de grupos que eran los que controlaban Venezuela en ese momento. Entonces, bueno, pues el Caracazo, que tuvo una represión muy importante, por cierto, poco criticada. No se critica a quien, según a quien reprime, pues se le critica mucho, según quien reprime, pues se considera una represión legítima, donde hubo bastantes muertos, y eso yo creo que fue lo que le dio el espaldarazo definitivo a Hugo Chávez y al movimiento que luego se considera, se llamará chavista, el movimiento llamado socialista bolivariano, a conseguir la victoria electoral. Pues muy buena parte de la población pues entendió que era necesario un cambio importante en el modo de llevar
Venezuela, ¿no? Bueno, uno de los factores que influyó en la crisis económica que se vio fueron la caída de los precios del petróleo. ¿Por qué nunca Venezuela? Bueno, Venezuela, vamos a irnos a los 60, los españoles se iban a Venezuela. No, no venían los venezolanos Bueno, aquí. es que Venezuela es un país rico. A ver, él tiene muchos recursos naturales. Entonces, es verdad que en un determinado momento, a ver, claro, el dinero fluía. El problema es, claro, como tú dices, la crisis económica, la crisis del petróleo. Evidentemente, al bajar los precios del petróleo, pues es evidente que llegaba menos dinero porque se pagaba menos por el petróleo y entonces, pues había menos cash para gastar. Y si las grandes fortunas lo que hacían era desviar el dinero a paraísos fiscales, que también los hay en el continente americano, pues entonces el dinero llegaba menos. Es decir, este es el tema. Es decir, claro, el problema era que el gobierno vivía fundamentalmente de las divisas, bueno, divisas de las ganancias que le generaba el petróleo. Con eso hacía esas mínimas inversiones y hacía mover el dinero. Es evidente que si había mucho dinero, o la gente de poder tenía mucho dinero y gastaba, pues es cierto que determinados negocios funcionaban. Entonces, mucha gente española, pues es verdad que se fue a Venezuela porque era un país que podía darte oportunidades de trabajo, o sea, gente que tenía, pues, bueno, pues tenía un oficio, tenía capacidad de saberse mover también, porque a veces hay que saberse mover en determinadas esferas y por lo tanto pues tenía capacidad. Es decir, mucha gente que a lo mejor eran ingenieros, etcétera, etcétera, pues es verdad que allí, pues por el tema de los pozos petrolíferos, por el tema del gas, por el tema de que se construían determinadas cosas y se pagaba bien, pues es verdad que a mucha gente se fue allí, como se decía aquí en España, pues hizo las Américas, ¿no? Pues aquello de gente que se fue y ganó mucho dinero. Es decir, esto no hay que negarlo, pero curiosamente luego el pueblo venezolano, la gran mayoría, no vivía ni ganaba mucho dinero ni hizo las Américas, ¿no? Digamos que este es el problema. El problema es cuando no, yo creo, y también lo tuvo Chávez este problema, ¿eh? Yo creo que es el problema de no diversificar el modo productivo. Es decir, cuando se vive única y exclusivamente, o fundamentalmente, no digo única y exclusivamente, pero fundamentalmente se vive del tema del petróleo, pues es evidente que estás expuesto a los vaivenes del mercado petrolífero. Y si te hacen boicot, pues entonces, a ver, entonces es evidente que los países que al final manejan más el tema del, del mercado petrolífero, pues ya sabemos quiénes son, ¿no? Entonces, claro, Venezuela no estaba en ese grupo. Entonces, claro, el problema es que ese dinero que llegaba, pues se iba pues a los bolsillos de unos pocos, a francachuela, que diría aquel, de corruptelas, y después, bueno, pues una pequeña parte llegaba al pueblo. Claro, cuando ese dinero se fue reduciendo, porque los precios del petróleo de los años 70, incluso los años 80, pues los precios del petróleo bajaron, pues es evidente que había menos dinero. Si los que se quedaban la momia se quedaban la misma cantidad, pues aún llegaba menos a la gente. Entonces, pues es evidente que se produjo una crisis además inflacionista porque los precios de determinados productos subieron muchísimo y la capacidad de la gente, pues el nivel adquisitivo de la gente pues se cayó. Entonces, yo creo que todo eso pues fue haciendo caldo de cultivo que con el tiempo, pues en los años 90 se intensificó y dio lugar pues, primero al fracasado golpe de Estado y después pues a que Chávez ganara las elecciones en el año 98. Se dice que el gobierno de Chávez no era un gobierno, era una revolución. La revolución bolivariana. ¿Qué Bueno, supuso la llegada de Chávez al poder? bueno, a ver, claro, si entiendes que se cambiaron muchas cosas, sí que es una revolución, pero, a ver, yo creo que la palabra revolución hay que cuando entenderla desde el punto de vista de que sea un cambio sustancial de lo que es el modo de gobierno. Es decir, de verdad,
que ahí lo que se supuso es, claro, que tomó determinadas medidas que los otros no hacían. Es decir, claro, lo que empezó a hacer fue pues el tema de las nacionalizaciones de las empresas petrolíferas que estaban en manos de muchas empresas norteamericanas y británicas. Empezó un programa de alfabetización de la población, llegó a acuerdos con Cuba y hubo la transacción de enviarle petróleo a Cuba y Cuba enviaba servicios sanitarios y se empezó a crear una sanidad pública universal en Venezuela. Bueno, pues si tú quieres, pues es una revolución, pero al final lo que se hizo fue determinadas medidas dentro, incluso, repito, de los márgenes legales que había en la Constitución anterior. Luego se cambió la Constitución, pero tampoco es una Constitución que sea excesivamente diferente a la que existía antes, ¿no? Es decir, bueno, es verdad que fue un cambio brusco, porque inauguró un modelo que en Latinoamérica pues no se conocía pues de los tiempos de Allende, ¿no? De un gobierno que pusiera su gestión al servicio de las clases populares y más desfavorecidas e iniciara procesos de privatización de empresas vitales y básicas para la economía del país, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho, Venezuela no es un país comunista, entendido de lo que se entendía el comunismo, como era el bloque del Este, desde los soviéticos, los países que conformaban el bloque del Este, ni siquiera lo que es China, es decir, el Partido Socialista Venezolano, el pueblo venezolano, que es como se llama el partido, bueno, tiene una serie de conceptos que sí que derivan del marxismo, no tanto del leninismo, sino del marxismo en sí, con luego pues toda una serie de conceptos que vienen de lo que se ha llamado llamar pues la izquierda latinoamericana, de concepciones indigenistas, etcétera, etcétera, que por eso él le pone socialismo bolivariano, ¿no? Porque hay ese concepto, por un lado marxistas, entendido marxistas, pero sin llegar tampoco a lo que decía Marx, porque Marx lo que hablaba era de la propiedad pública, pues, para entendernos, es decir, del pueblo, de los medios de producción, y eso en Venezuela no se ha dado. Una cosa es que las empresas estén nacionalizadas, pero mucha parte de la gestión de esas empresas está también en manos privadas. Ahora la mayoría la tiene el Estado, y luego hay muchas empresas que directamente son privadas. Es decir, no son, ni siquiera no hay el modelo chino, ¿no? Donde todas las empresas, sobre todo las grandes empresas y las empresas más importantes, aunque haya una gestión privada, la titularidad de la mayoría del accionariado pertenece al gobierno chino. Por lo tanto, son empresas, dentro de lo que cabe, bueno, estatalizadas o nacionalizadas, con uno le ponga el nombre que quiera. En Venezuela no todo el tejido industrial está en esta fórmula, sino que hay gente porque tiene su empresa privada y hay empresas privadas que funcionan igual. Los bancos igual, no todos los bancos son de titularidad pública. Es decir, hay bancos que son privados en Venezuela, así que por lo tanto hay conceptos del marxismo, pero sin llegar a lo que es o lo que se entiende que tiene que lo que defendían Marx y Engels. Ya no hablo de lo que luego ha venido después, ¿no? Pero pues, no, ya hablando de lo que decían Marx y Engels, pues no existe eso en Venezuela, ¿no? Cosas sí, pero otras no. Y cosas que para mí son básicas si tú lo que quieres construir es un Estado socialista. Entonces lo que hay, bueno, es entender, pues bueno, pues dentro de lo que es un sistema capitalista, porque no deja de ser un sistema capitalista Venezuela, pero no es un capitalismo salvaje como podemos tener aquí,
y las acciones del gobierno, pues no es un gobierno evidentemente ni neoliberal ni nada, es un gobierno socialista, más a la izquierda evidentemente que el socialismo que tenemos aquí en Europa, pero no es un partido comunista. Además, en Venezuela hay partido comunista que también es crítico porque es un partido que entiende y defiende lo que es la revolución proletaria y un establecimiento del Estado comunista. Por lo tanto, es decir, yo creo que estos son temas que también hay que poner encima de la mesa porque luego viene la gente que es crítica y empieza a mezclar temas, ¿no? Es decir, no es eso lo que se construyó en Venezuela. Por lo tanto, bueno, lo que hay es un partido que gobierna, que tiene mucho apoyo popular, pero que gobierna desde unas estructuras que para los que somos comunistas de verdad no dejan de ser estructuras burguesas. Lo único que pasa es que la gestión que hace, pues es una gestión que, a diferencia de otros partidos, incluido aquí lo que se llamarían partidos socialistas, pues son con el objetivo de defender determinadas minorías, ahí lo que se hace es, pues se trabaja para el bienestar común o de la mayoría del pueblo venezolano. Este es el tema. Ahora, no es, repito, esto lo quiero dejar claro, lo digo siempre, lo quiero dejar claro de nuevo. A ver, Venezuela no es un país comunista, ni el Partido Socialista del Pueblo Venezolano es un partido comunista. Cosas distintas. No es tampoco un partido socialista, socialdemócrata a la usanza española. Entonces ahí pues estaría en un intermedio de lo que serían las dos cosas. Bueno, es verdad que por el impacto que tuvo en Latinoamérica, porque es verdad, repito, desde Allende, pues no había surgido con posibilidades de gobernar, me refiero, un partido que realizara todas estas gestiones que hemos dicho, y eso es evidente que fue al mismo tiempo pues sirvió de faro pues a otros movimientos en Latinoamérica o incluso en Centroamérica, pues para cambiar esa dinámica que parecía del continente americano, pues iba a estar dominado totalmente por Estados Unidos y por estos gobiernos un poco títeres con Estados Unidos y de gobiernos de corte más neoliberal, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, en eso sí que podríamos decir que es una revolución, pero como entendemos, digamos, desde la óptica, y no quiero ser reduccionista, ¿no? Porque no te va a decir, no, usted si no es la revolución comunista, pues no crees ninguna. No, pero desde la óptica que debemos entender lo que es una revolución, pues no lo fue, sinceramente. En el estricto sentido, que es la definición de revolución. Este es el tema. Venía de las últimas horas una noticia de Venezuela. Más de 500 empresas nacionalizadas por Chávez van a ser privatizadas por Maduro. ¿Cómo Bueno, entiendes pues este movimiento? esto es una respuesta, esto es un ejemplo de lo que te digo, que no es un país comunista. Si fuera un país comunista, pues las empresas no se privatizarían. Bueno, no lo sé, supongo que debe tener necesidad de hacer cambios, no sé, un poco me pillas con el pie cambiado porque tampoco había visto la noticia y como diría Rajoy, porque usted me lo dice, no, tampoco me acabo de enterar, es decir, que tampoco sé, no quiero opinar mucho porque quiero leer y saber las razones que se dan para esa privatización masiva, porque 500 empresas son muchas, que se vayan a privatizar las empresas. ¿Sí? No, no sé. Pero repito, esto es una prueba de que no es un gobierno comunista. ¿Crees que lo que se llamó Revolución Bolivariana consiguió sus objetivos durante la época de Chávez? Sí, yo creo que con Chávez sí.
Es decir, yo creo que lo que ellos se marcaron de mejorar la vida de la población, eso estuvo muy claro de que la población, el nivel de vida de la población subió, se acabó con el analfabetismo. Hoy en día en Venezuela no hay ningún tipo de analfabetismo, es cero, es decir, como al menos como aquí en Europa, es decir, no hay ningún tipo de analfabetismo. Se han creado eso comité sanitario, gracias a la gente de Cuba que viene y por lo tanto todo venezolano tiene acceso a la sanidad. El problema es el bloqueo o el embargo, como le quieras llamar, que le impide pues, comprar determinados productos médicos, ¿no? Y este es el problema también que tiene Cuba. Pero digamos lo que es el sistema sanitario de atención, pues lo tienen todos los venezolanos, ¿no? Y bueno, el problema que tuvo Chávez, que mira, esto sí que coincido con Monedero, para, siempre alguna cosa se coincide con gente que no coincide nunca, que yo creo que el problema fue que no supo aprovechar cuando también hubo un momento donde el precio del petróleo era alto y entraba mucho dinero en Venezuela. Es verdad que todo ese dinero se utilizó fundamentalmente para todos estos planes de mejora de infraestructura del país, que eran un desastre, para estos procesos de alfabetización de la población, para elevar el nivel de vida de la población, con todas estas cartillas que se dieron al principio para que la gente pudiera acceder a productos de primera necesidad, para la creación de toda esta red sanitaria, pero es cierto que tampoco se llevó, que yo creo que se tendría que haber hecho, lo podría haber hecho, porque era un momento de bonanza económica, haber intentado de diversificar un poco más el modelo productivo y no depender en exclusividad del petróleo, más teniendo en cuenta de que vio lo que le había ocurrido a los gobiernos anteriores, ¿no? Que el hecho de estar dependiendo de única y exclusivamente, repito, en buena medida del petróleo, pues será una cosa muy volátil y que cuando se produjo el embargo, pues empezó a haber problemas y hoy en día, pues verdad que por culpa del embargo, pues la población venezolana pues tiene problemas. Esto no lo podemos negar, pasa como en Cuba. Es decir, la gente tiene problemas. Problemas porque hay determinados productos que no llegan. Entonces, bueno, pues este es un tema. Entonces yo creo que si se hubiera diversificado un poco más la economía, evidentemente el embargo seguiría afectando, porque el embargo siempre va a afectar, pero es cierto que tendrías a lo mejor más capacidad de poderte escapar, porque Venezuela tiene la ventaja sobre Cuba que, que tiene petróleo. Y esto, quieras que no, pues siempre te da unos márgenes de maniobra cuando has tenido las cosas, pues si va bien, que te hubiera permitido pues un poco diversificar o no depender con tanta fuerza de solamente un sector que cuando te lo han cortado o te lo han semicortado, porque la verdad es que luego se le sigue comprando petróleo a través de empresas pantallas, pero es verdad que te da unos precios mucho más bajos, como hace Repsol, vamos a decir las cosas claras. Pues Venezuela es el principal exportador de petróleo a España, a través de Repsol, con empresas pantallas para que no multen a Repsol, bueno, todas estas comedias que todo el mundo sabe lo que son, pero miran para otro lado. Pasa un poco como con las sanciones a Rusia, esto todo es comedia, pero es cierto que, claro, al estar con el embargo y hacer toda esta triquiñuela de tal y cual, pues no te pagan por lo mismo que está en el precio del mercado. Entonces es evidente que pues hay ahí bueno, pues ha tenido problemas y luego pues evidentemente pues tiene ese problema de que muchos productos que por dinero los podía comprar por el dinero que llega, pero no se pueden comprar porque hay que recordarle a la gente que tanto en el caso de Cuba como en el caso de Venezuela, el embargo no se dirige contra los estados que hagan negocios con Venezuela o con Cuba, sino las multas se hacen a las empresas que
hagan negocios tanto con Cuba o con Venezuela. Entonces, el tema es que es evidente que muchas empresas no van a hacer negocios porque lo que temen es la castaña de la multa económica que les venga, o que viene Estados Unidos y países aliados de Estados Unidos pues digan que con esas empresas no negocian ni van a permitirles negociar en sus países, con lo cual les pegan un palo económico importante. Por lo tanto, es para poner las cosas en su contexto de lo que significa el embargo tanto para Venezuela como para Cuba. Pero bueno, el tema, repito, lo que me has dicho de las 500 empresas, pues espero tener más información y entonces opinar de ello. No diga una cosa que luego pues tenga que tirar carrete, como decimos aquí, porque sea diferente. Lo estoy buscando, ha salido hoy en El Mundo, no, de ayer en El Mundo. Bueno, también ayer. El Mundo hay que ponerle en cuarentena. A lo mejor, te digo el titular, Maduro encarga a su testaferro la privatización de 500 empresas públicas, muchas de ellas nacionalizadas por Chávez. Al frente de la operación se sitúa el flamante ministro de Industria, Alex Saab, principal operador financiero de la revolución para sortear las sanciones internacionales. Eso bueno, es el título. Supongo que igual el tema es que, a ver, claro, ya la palabra testaferro y tal, ya ves como el tema va un poco teledirigido, ¿no? A que escuche, a ver, por lo que dice, pero bueno, no quiero entrar, pero puede ser, por lo que dice ahí, que el tema sea que sean empresas que, bueno, al ser privadas, si son privadas, sí que puedan negociar con el extranjero, con empresas extranjeras, y ahí no se le afectaría al embargo, y pues poder comprar determinado tipo de productos, pero tendría que ver qué tipo de empresas son y a qué se refiere, ¿no? Entonces puede ser una necesidad, es decir, que a lo mejor, por ejemplo, son empresas médicas o farmacéuticas que si se privatizan pues podrían conseguir pues, productos de medicina, productos farmacéuticos que él no al ser privadas no les afectaría las multas por el embargo, y entonces podrían negociar. Habrá que verlo y ver cómo va, más o menos, cuando tenga más información. Aquí buscando con Google, Sí, en izquierdadiario.es hablan de monómeros como una de las empresas que se va a privatizar, y hablan de 350 más por el gobierno de Maduro. Bueno, y es una noticia de hace un mes. Un mes. Bueno, pues entonces, pero bueno, supongo que puede ser por este tema, por el tema del embargo. Lo repito, no lo sé. Sí, supongo que si son determinadas empresas que al ser privadas pues no les afecta el embargo, pues puedan comprar determinados tipos de productos que ahora no se pueden comprar. Bueno, a lo mejor son estas privatizaciones encubiertas, es decir, no lo sé, es decir, lo repito, como estoy hablando un poco por hablar. Sí, evidentemente si empiezan a salir noticias es porque se va a privatizar. Ahora, lo que no sé es la razón. Si se dice que es para el tema del embargo, pues imagino que será esto. Serán pues empresas que al no afectarles el embargo puedan comprar determinado tipo de productos que son necesarios para el país y que en estos momentos no los pueden comprar porque las empresas son nacionalizadas o son públicas, y en ese momento pues evidentemente le afecta el embargo, ¿no? No lo sé, lo repito. Dicen que es para obtener rápidamente dinero en efectivo. Es lo que decían, pero bueno, tampoco, mejor que lo veas tú. Supongo que será, ya, pero supongo que será para con ese dinero pues comprar algo. No creo que ese dinero en efectivo, bueno, ya está, repito, no lo sé, porque también según qué medio lea, pues te tira para un lado, es decir, siendo la noticia verdad, pero te tira para un lado y te tira para otro. Puedes un poco esperar y ver a dónde va el tema. Bueno, no sé, sí, el tema del embargo está ahí, por lo tanto hay que
hay que tomar siempre las cosas con cautela. Se habla de que la posible privatización en izquierdadiario.es, estoy diciendo, la posible privatización o venta de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., empresa estatal venezolana con sede en Colombia, fue desvelada por el presidente colombiano Gustavo Petro el 9 de noviembre. En una carta que envió a Maduro y que hizo pública, se opone a la venta de la filial de Petroquímica de Venezuela, SB Pequiven. Monómeros se dedica a la producción y comercialización de materias primas para fertilizantes e insumos agropecuarios. Todo eso, sobre todo esa, porque afecta a Colombia también, y por una carta de Gustavo Petro, pues se ha desvelado que el gobierno venezolano la quiere privatizar. Bueno, pues supongo que igual, pues sí, te considerará dinero. Es decir, pues claro, si se privatiza, pues se tendrá que pagar. Es decir, que la compre, pues tendrá que pagarla al gobierno y el gobierno tendrá una liquidez, pues para ir a otras cosas. Pero vamos a ver cómo al final se desarrolla el tema. Es decir, esto está claro, pero repito, el tema es que esto pasa porque el país no es un país comunista, sigue siendo un país capitalista, tanto en el plano político, en el plano social, en el plano económico, y por lo tanto, al estar metido dentro de lo que son los engranajes capitalistas, pues tiene ese problema del capitalismo. ¿Sí? Pues si necesita liquidez para determinadas cosas, se ocupa del embargo, todo se ha dicho, pero esta liquidez, pues entonces lo que se establece pues es una manera, bueno, pues de privatizar determinadas empresas que no deben considerar que son básicas, y para conseguir una liquidez de dinero, supongo que para ejecutar determinadas políticas o para comprar determinados productos que puedan burlar el embargo. Imagino que las cosas van por ahí, pero bueno, repito, no sé, vamos a esperar a ver por dónde van los tiros. Pues no lo sabemos todavía, pues habrá que esperar un poco a ver. Hablo por hablar, Bueno, sí. bueno, un poco. Los antichavistas dicen que no se le puede echar toda la culpa al bloqueo o al embargo de lo que está pasando en Venezuela, de todos los millones de venezolanos que se han ido y de cómo está el país, de que el salario mínimo sea de menos de $5 y todas esas cosas. Hombre, ¿qué van a decir? Pues está claro, ¿no? Es decir, a ver, si dicen que las cosas las ha hecho muy bien el gobierno, pues entonces, a ver, yo imagino que en alguna cosa se habrá equivocado. Si un gobierno hace, aunque las quiera hacer bien todo, pues no todo te sale bien y por lo tanto supongo que algún error pues habrá tenido también, lo tuvo Hugo Chávez en su momento, como he dicho, el tema de vivir, es decir, en buena medida del dinero que venía del petróleo. Imagino que hoy los gobiernos de Maduro pues también se habrán equivocado en cosas. Es decir, esto no tiene nada que ver. Ahora es evidente que antes del embargo no había esta situación económica en Venezuela. Desde que hay embargo lo hay. Por lo tanto, hombre, yo no diré que a lo mejor el 100% de la situación económica de la población se deba al embargo, pero yo creo que sí que hay que darle un tanto por ciento bastante alto al tema del embargo. Porque, repito, si antes del embargo la situación económica no era esta, pues entonces, a ver, porque de golpe un gobierno no empieza a hacerlo todo mal. Entonces, claro, esto influye. La gente se ha ido. Vale, sí, claro, pues la gente lo está pasando mal. Ahora, yo pregunto, aquí en mi barrio, por ejemplo, hay colombianos, los que quieras y más. También está gobernando los chavistas en Colombia. Hay ecuatorianos, los que quieras y más. También en Ecuador están gobernando los chavistas. Hay peruanos, también está gobernando los chavistas. Hay bolivianos, también los está gobernando los chavistas en Bolivia. Claro, pregunto, porque claro, es que parece que solamente la inmigración es de venezolanos. Claro, dicen, no, que ha salido 1 millón, 1,5 millones, 2 millones, no sé, la gente que ha salido de Venezuela.
Bueno, y de Colombia, ¿cuánta gente ha salido? Y de Ecuador, y de Perú, y de Bolivia, y de Paraguay, y para no hablar de Centroamérica. La verdad que aquí estos vienen menos a España, más a Estados Unidos. Pero ¿cuánta gente ha salido de El Salvador, de Guatemala, de Honduras? Claro, es que, a ver, por desgracia, Latinoamérica o Hispanoamérica está como está, todos los países. Ahora, vamos a mirar una cosa, que digan cuánta gente salió de Venezuela antes del tema del embargo, más allá de ellos que han salido a vivir en la Milla de Oro de Madrid o en Miami. Aparte de esos, ¿cuánta gente salió de Venezuela? Yo creo que pocos, comparado con lo que salían de países de su alrededor. O brasileños, porque aquí también tenemos brasileños, también gobernaban los chavistas. Entonces, claro, ¿cuándo ha empezado a salir gente de Venezuela? ¿Cuándo? Ah, curiosamente con el embargo. Cuando se ha producido la situación económica que se ha producido. Bueno, pues entonces, claro, decir que no, es que no es culpa, hombre, pues evidentemente habrá habido medidas que ha tomado o que no ha tomado, porque a veces de no tomar una medida es una mala medida, pues que también habrá afectado a la situación. Pero, hombre, si antes del embargo, excepto los que se iban porque querían tener el riñón bien cubierto y están viviendo a cuerpo de rey en la Milla de Oro de Madrid, cosa que ni tú ni yo podemos, y eso que vivimos del país de la libertad y de la maravilla, de la charlotada madrileña, ¿eh? Sacando estos, ¿cuánta gente salió de Venezuela? Comparado, pues repito, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Bolivia, con Brasil, con Chile, con Argentina, con Paraguay, con Honduras, con El Salvador, o con las islas del Caribe. No, vamos a ver cuánta gente se marchó o se marchaba. Ahora se van. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia ahora? Más allá, repito, de que el gobierno haya tomado medidas malas o no haya tomado, que a veces también son malas, no tomar medidas. Pero, qué casualidad, cuando está el embargo. Qué casualidad. Bueno, pues entonces, decir que el embargo no ha afectado a la situación en la que se encuentra Venezuela, bueno, claro, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pero claro, lo que podría hacer usted, porque ustedes, la gran mayoría de los que están aquí en la Milla de Oro de Madrid, no están perseguidos políticamente, pues se podrían volver a Venezuela, ¿no? Porque ya que según ustedes el embargo no afecta, pues se podrían volver a Venezuela. No, están aquí comprando casas que, bueno, yo creo que no puedo comprar ni la puerta de la casa que compre. Comprando en tiendas que, vamos, yo ya ni me atrevo a pasar por delante. O sea, que me cobre por pasar por delante. ¿No? Entonces, claro, esta es la realidad. Entiendo que tienen que soltar su rollo, porque este es el rollo que les mantiene. Pero, hombre, habrá que mirar la realidad, porque la realidad al final se impone. Porque, repito, ¿cuánta gente salió de Venezuela más allá de los amigos que viven en la Milla de Oro salieron de Venezuela? Porque vivían mal. Y a ver, siempre hay gente que se va de su país porque le interesa más irse a otro sitio. Pero ¿cuánta gente salió comparada con lo que salían alrededor, de los países de alrededor? Ahora salen, claro. La situación es la que es, no la podemos escapar. Pero ¿cuál es el hecho diferencial? Pues el hecho diferencial se llama embargo. Se llama embargo.
Y repito, no será el 100%, pero hombre, un 90% seguro. Porque si antes no se producía y ahora se produce, lo único que ha cambiado es el tema del embargo. Porque medidas que serán malas o que serán equivocadas las debieron tomar antes del embargo también. Y la gente no se iba porque no estaba en la situación en la que se encuentran ahora. No, pues ya está. Es lo mismo que en Cuba. Oh, que en Cuba se va la gente. Ah, claro. Cuando la Unión Soviética le ayudaba, se iba la gente de Cuba. Más allá también de los amigos que viven en Miami, que viven de sus labores. Vamos a dejarlo aquí, no nos cierren el canal. Viven de sus labores. Y en Miami. Pero, ¿cuánta gente se iba? Ahora, claro, ahora que no le ayuda a nadie y que tiene embargo, la situación de la población es la que es. Entonces, pues el problema se llama embargo. Más allá que el gobierno de Cuba pues también se haya podido equivocar en determinadas medidas o no haya tomado determinadas medidas que tiene que tomar. Pero fundamentalmente el tema se llama embargo. ¿Está? Porque, repito, miremos las cifras antes del embargo y miremos las cifras después. ¿Está? Punto. Si hay un disparo, se disparan las cifras de gente que se va, pues el problema no es que el gobierno sea un incompetente, inútil, que esté llevando a la quiebra al país. Es el embargo, porque si resulta que el gobierno es el mismo, a otra cosa me hubiera dicho, mire, es que ha cambiado el gobierno, han entrado estos, y estos pues, son un desastre absoluto y total. Muy bien, no, el gobierno es el mismo. El gobierno es el mismo. Entonces, si el gobierno es el mismo, y antes con ese mismo gobierno la gente no se iba, y ahora con el mismo gobierno la gente se va, el problema fundamentalmente no es del gobierno. Digo, en el tanto por ciento mayoritario de la responsabilidad de que la gente se vaya de Venezuela. Se llama embargo. Y punto. No hay más. Desde el punto de vista histórico, ¿qué peso tiene Chávez no solo en Venezuela, sino en toda América Latina? Hombre, importante. Porque es verdad que el chavismo lo que representó fue una nueva forma de poder gobernar. Es cierto que no se ha expandido. Me refiero que aunque han entrado otros gobiernos de izquierda, o llamados de izquierda, cada uno le ponga el nombre que quiera, no han tomado, digamos, las características de lo que fue el chavismo, o lo que es el chavismo. Lo que sí es cierto es que fue un faro, es decir, que es para mostrar que en Hispanoamérica pues se podían hacer cosas distintas de lo que se estaba haciendo. Esa es la realidad, ¿no? Y entonces es un movimiento importante. Bueno, lo que pasa es que, repito, no es un modelo que digamos, verdad que hubo modelos parecidos, como el de Evo Morales en Bolivia y tal, pero tampoco llegó a ser nunca lo que era el chavismo, lo que es el chavismo. Es decir, no se expandió, es decir, no tuvo movimientos, a ver, hermanos sí porque se hermanaban, pero me refiero que no era un movimiento, bueno, pues como es el comunismo o pues el socialismo, ¿no? Que en todos los países, pues una vez instalada, pues más o menos con pequeños matices, pero en el tronco es lo mismo, ¿no? No tuvo eso, es decir, no tuvo esa... Y a veces pues eso se ha criticado, se ha dicho, ¿no? Que el chavismo pues es un modelo pues muy localista, ¿no? Que es muy para una población, un país concreto como era Venezuela, ¿no? Y que, bueno, pues algunas ideas o modos de hacer sí que eran transportables, pero no, luego no era difícil pues instaurar pues, parte del discurso de las acciones que se hacía, pues traspasarlas a otros países de la región, ¿no? Hay aquí comentarios de narcoestado.
sobre Venezuela. Eso también se decía con Carlos Andrés Pérez. Bueno, un Había ese narcoestado en la tipo época de de Carlos acusaciones. Pérez es que el FBI actuó varias veces en Venezuela porque había varios cárteles venezolanos bastante agresivos y bastante violentos que operaban con completa impunidad en Venezuela. Por eso repito que se hablaba que Venezuela era un país muy peligroso y Caracas estaba considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo por el problema de estos, y esto lo radicó Chávez. Lo digo para que la gente ahora, bueno, claro, el problema es ahora si la gente está mal, pues la gente se busca la vida como puede. Si nosotros estuviéramos mal, también nos buscaríamos la vida como podríamos. Se vincula a Diosdado Cabello, uno de los miembros del gobierno de Maduro, con el clan de los Soles. Bueno, yo no lo sé, es decir, pero bueno, ahora pues lo que interesa pues es desprestigiar evidentemente al régimen chavista, y aquí por ejemplo en España pues entre que si Delcio Rodríguez traía oro y con Ábalos y Pedro Sánchez, y luego esto es vamos metiendo el rollo patatero y aquí vamos juntando todo, ¿no? Y al final pues sí, escucho gente, pero no solamente de la gente antichavista de derecha, sino gente que hasta hace poco pues era amiga del régimen, ahora no lo es, no sé por qué no lo son, no me interesa, que les acusan de también de tener rollos con esto. Lo desconozco, no lo sé, pero bueno, yo cuando quien te lo dice, pues fundamentalmente a veces viene porque se han cabreado, se han dejado de cabrear, pues no lo sé, no entro ni salgo. Después de Chávez, una vez Chávez muere, se queda Maduro. ¿Qué ha empeorado en Venezuela con respecto a la época de Chávez? Bueno, yo creo que el tema con Chávez es que no había el embargo, bueno, prácticamente no lo hubo hasta el final. Y hombre, es verdad que se ha perdido pues ese aura que tenía Chávez, ¿no? Digamos que nuevamente el líder, pasa como en Cuba con Fidel Castro, evidentemente el líder del movimiento, pues siempre tiene un aura, ¿no? Una aura de, bueno, pues entre la gente y demás, y bueno, yo creo que tenía una capacidad también intelectual, y bueno, quiero decir que Maduro sea idiota, no, no quiero decir esto. Pero es cierto que ese aura, porque pues, se ha perdido. Es decir, esa figura que ha pasado, también porque ha muerto, no suele pasar, que ya ha devenido un poco mítica en los movimientos de izquierda latinoamericanos, pues que por el hecho de ser el que inició el movimiento, pues es verdad que esto Maduro no lo tiene. Como ya Maduro pues se le ve por su líder, bueno, pues normal y corriente, ¿no? No se le ve, no nadie lo considera, pues bueno, pues un hombre mítico, un héroe de la revolución, que estuvo desde el principio, pero bueno, siempre aquí ya esto es un poco como la revolución rusa, ¿no? Es decir, Lenin siempre ha tenido el aura mítica, bueno, de ser el líder, que es el que crea la revolución, el que hace la revolución y que la construye. Claro, ¿qué pasa? El que viene después. Al que viene después lo que se le exige es la gestión, porque Stalin está también arriba, porque convierte a la Unión Soviética en la que la convierte. Ah, ya los que vienen detrás ya no tienen el aura. Haciendo paréntesis, ¿por qué? Porque la gestión ya no es la misma y entonces y tampoco tienes el aura mítica de ser el líder revolucionario. Entonces, claro, Chávez tiene el aura, o tenía el aura, ahora ya es una aura mítica, esa parte, pero en su momento tiene el aura de ser el líder de la revolución, o del movimiento, como le queremos llamar, y el que establece estas bases de lo que hoy es día Venezuela, ¿no? Y de cambiar por las cosas en Venezuela en beneficio de mucha gente. Entonces, claro, Chávez era una figura importante
está dentro del pueblo venezolano y de la gente que le votaba, Maduro, aun siéndolo, hombre, pues ese aura ya no la tiene. Entonces, claro, a Maduro se le va a juzgar mucho más por lo que es la gestión del día a día que no por un aura que pueda tener revolucionaria, que no digo que no la tenga. Como repito, estaba en los primeros momentos y era un hombre de confianza de Hugo Chávez, pero no es lo mismo. Entonces, se le va a juzgar por eso. Entonces, claro, el problema que tiene Maduro es que se ha encontrado con la situación que se ha encontrado. Repito, más allá de que también pues, algún error seguro que lo ha cometido, pero están ahí. Entonces, este es un poco lo que ha cambiado la situación, digo, a nivel político ideológico, ¿no? No tanto, pues, ya hemos hablado de la situación económica y social en la que se encuentra la gente, pero a nivel de lo que es político y demás, pues ha cambiado y se ha encontrado también, porque frente a Hugo Chávez, que es verdad, que sí es verdad que intentaron hacer algún golpe, pero bueno, vieron rápidamente que era imposible. En el caso de Maduro, pues entienden que es más fácil, especialmente por la situación económica y social que vive el país, pues que como mínimo haya o exista un mayor descontento por parte de la población. Porque al final siempre se impone aquello que escribían Engels, Marx y Engels en la ideología alemana, que no es la conciencia la que crea la realidad material, sino la realidad material la que crea la conciencia. Y entonces, si la situación es muy desesperada, no quiere decir que todo el mundo, porque todavía el chavismo mantiene una cuota de popularidad bastante alta, el ejemplo está en que Maduro ha ganado las elecciones, pero sí que es cierto que hay una mayor contestación por parte de la población venezolana, fundamentalmente porque si la gente tiene problemas para poder comer, o buena parte tiene problemas para comer, poder comer normal y corriente, pues es evidente que eso genera un descontento en la población. Y claro, yo entiendo que está diciéndole a la gente, oiga, el problema es el embargo, pues sí, pero oiga, yo no tengo comida en el plato. Y esto, pues es normal que genera un descontento en la población. Y, pues bueno, es decir, bueno, por parte de la población, pues tiene todo esto, pues sí que Maduro pues navega en unas aguas turbulentas que Chávez no navegó. Entonces, este también es la diferencia fundamental que hay respecto a la Venezuela de Maduro o el chavismo de Maduro frente a la Venezuela de Chávez y el chavismo de Chávez, ¿no? Se gusta todo un poco. Posiblemente esta situación económica, con el embargo, con la figura de Chávez, pues seguramente no estaríamos en el grado de descontento que hay en la población, a pesar de que, oiga, si yo tengo problemas a lo mejor para poder comer todos los días o con poder comer varios productos o determinados productos que no tengo, porque posiblemente el aura de Chávez pues sería más fácil para poder convencer o explicarle a la gente cuáles son los verdaderos problemas por lo que está pasando Venezuela, y en cambio pues Maduro al no tenerlo pues le es más complicado. Entonces esta es la realidad, pero todo viene, y ahí sí que yo voy a echar el agua a mi sardina, todo viene porque esto no ha sido una revolución comunista o marxista. Y entonces, pues es evidente que los problemas, pues al final, al depender de una economía capitalista, con matices, pero no deja de ser capitalista, pues te genera los problemas que te está generando. Ese es el problema. El otro día, Felipe González con Edmundo González pidiendo que España liderase
la petición de que fuese nombrado presidente el 11 de enero o el 10, creo que es el 11, Edmundo González de Venezuela. Bueno, Felipe González, sabemos lo que es, sabemos en qué se ha convertido. Bueno, se ha convertido nunca, el pasado estuvo engañado a mucha gente muchos años, pero siempre ha sido lo mismo. Bueno, el señor Felipe González pues tiene los intereses que tiene y por lo tanto le interesa que caiga el chavismo en Venezuela. Pero lo hace también porque no está en el gobierno. Si Felipe González fuera presidente de gobierno, tendría la boca callada por una sencilla y llana razón, porque la principal empresa que negocia y hace negocios en Venezuela es una española que se llama Repsol. Es decir, uno de los principales amos del cortijo español. Y los gerentes, pues a callar. Y por lo tanto, el señor Felipe González, si estuviera en el gobierno, pues como cuando estaba de presidente, se callaba ante lo que decían los amos del cortijo. Por lo tanto, estaría callado. Como no está, pues puede decir lo que le dé la gana, porque va a su interés personal, porque él tiene interés personal en que ahí caiga el chavismo entre la oposición y ahí hará sus negocietes, como los tiene en Colombia y los tiene en otros países de Latinoamérica. Ya está. Esta es la razón de la que Felipe González suelta el rollo patatero. Pues repito, bueno, ahora está en su derecho. Es una persona normal y correcta, como puedo ser yo, y tiene su opinión, porque la dé. Pero el problema es Felipe, claro, es más ruidosa la que dice Felipe González que la que digo yo. Yo soy un desgraciado de la vida y él es un expresidente del gobierno español y secretario general del PSOE. Pero al fondo va lo mismo, porque el gobierno se lo va a pasar por el forro, lo que diga él y lo que diga yo. Por lo tanto, ahí mira, estamos en igualdad de condiciones. Y ya está. Y el PP ladra porque no está en el gobierno. Porque de Repsol no ha abierto la boca. Cuando ha estado en el gobierno el Partido Popular, pues con Venezuela ha mirado para otro lado, más allá de 4 cacareos. ¿Por qué? Porque está Repsol. Amén de otras empresas, pero la principal es Repsol. Por lo tanto, todo es una comedia. Como, cuidado, y aquí también lo dije, y lo dije en su momento, y vuelvo a decir ahora, como la que hacen allí. Como la que hacen allí. Porque al mismo tiempo que estaban criticando a España, la señora Daisy Rodríguez, que manda mucho, estaba sentada con Repsol haciendo negocios. Es decir, que esto es la comedia. Es lo que decía la obra de Pedro Antonio Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. Porque al final lo que le interesa a unos y a otros es el negocio del petróleo. A Venezuela porque le llegan divisas importantes y a España puede comprar petróleo más barato y puede mantener la energía más barata que otras partes de Europa. Se acabó la comedia. Y lo demás son comedias. Lo que dicen aquí y lo que dicen allí. Comedias. Comedias. Porque ni Venezuela va a romper relaciones con España, porque no le interesa. Ni España va a romper relaciones con Venezuela porque no le interesa. Porque al final hay un interés mayor, que es la pasta. Luego con la pasta se hará lo que en un país se hará una cosa, en otra se hará otra. Ya, ese es otro tema. Pero de entrada, lo que interesa es la pasta. No hay más. Y está muy bien el discurso antiimperialista de no sé quién, de no sé cuánto. Comedias. Comedias. Y está muy bien el discurso de la democracia, de los derechos del pueblo de Venezuela. Comedias. Comedias. Porque al final aquí lo que interesa es una cosa negra que sale del suelo y sirve para que los coches funcionen, para que tengamos luz y para que las empresas puedan producir. Se acabó. Se acabó. Y no hay más. Ya está. Por lo tanto, cero posibilidades de que Edmundo González sea no investido va a ser, presidente de Venezuela.
nada. Pues irá allí, porque vaya. No le van a, ¿qué van a decir? Sí. Le van a hacer el rollo patatero. A ver. España que suelta. No. Nosotros por la democracia, Europa que tenga una postura, cuando Europa tenga una postura única, entonces nosotros iremos de cómo sabe que Europa no va a tener postura única, porque el mismo rollo que tiene España lo tiene otros países de la Unión Europea, que van a callar la boca, pues no va a haber nunca postura única. Y con eso tiramos millas. Eso sí, fueron ahí a hacerle el Parlamento Europeo el paripé, viva usted, qué guapo es, y comedias. Hay países que sí que apoyarían al Mundo González en la Unión Europea, sí, yo no te lo discuto, pero hay países que no, porque el mismo tema que tiene España lo tienen ellos, y por lo tanto no se van a pelear con Venezuela. Y entonces dirán, bueno, que enseñen las actas, nadie las ha enseñado, que por eso no las ha enseñado nadie, ya no se habla de las actas de Venezuela. Bueno, pues entonces este es el de la historia, y se acabó el rollo. Y Venezuela también lo sabe, que aquí cada uno juega sus cartas. Porque esto, yo siempre se lo digo a la gente, ya sé que a la gente a veces esto le suena mal, porque parece que nos estemos cargando las ideologías y nos estemos cargando las cosas. Yo siempre he dicho, la política exterior es un conjunto de intereses. Y cada uno juega sus cartas en función del interés que tenga y de lo que pueda ofrecer. Esta es la política exterior. Y lo demás son comedias. Punto. Y Venezuela, repito, no va a romper relaciones con España porque no le interesa. Y España no va a romper relaciones con Venezuela. Otra cosa que se vea a los embajadores, nos hemos reunido con el embajador español, nada, habrán hablado del fútbol. Luego salen allí, porque he dicho, el otro, yo he dicho, comedias. Porque, repito, el mismo día que tenían reunido al embajador español para decirle que no podía ser, que el señor Feijóo y el otro habían dicho no sé qué, no sé cuánto, el mismo día y a la misma hora, la señora Daisy Rodríguez estaba reunida con los señores de Repsol, diciéndoles que no se preocuparan, que nosotros no queremos romper con ustedes. Pues ya está. ¿Cuál era la reunión importante? Pues la de Daisy Rodríguez. La otra, pues es parafernalia. Se acabó. Ya está. Punto. Esa era la reunión importante, no la otra. La otra, pues muy bien, pues a lo mejor sí le dijo, oye, esto nosotros no vamos a aguantar, que salga ahí ese voto en el Parlamento español, que somos una dictadura, y bueno, pues muy bien, pues a lo mejor se lo dijo, yo no lo sé lo que se dijeron. Pero la reunión importante, la importante de verdad, era la que tuvo Daisy Rodríguez con Repsol. Esa es la importante. Y lo demás son papanatas. Ya está. Dejemos de rollo, que si este ha dicho y el otro ha dicho. Es la misma comedia que en el Congreso de los Diputados. Lo único que entre países. Porque claro, cada uno tiene que vender. Claro, si a mí me dicen que soy una dictadura, no me voy a callar. Pues contesto. Y el otro te responde. Pero ahora vamos a ver qué intereses tenemos. ¿Qué intereses tenemos? No, oiga, yo soy el primero que le compra petróleo a usted. Además, oiga, pasándome el embargo por el forro de la chaqueta. Y yo gano dinero que puedo hacer servir para mis políticas sociales en Venezuela. Pues esto es lo que interesa. Pues a partir de ahí, pues bueno, vamos a decir la cácara y ya está. Pero a ver, esto no te lo va a decir los medios de comunicación. Porque si esto te lo dicen los medios de comunicación, se acaba la comedia en todo el mundo. Claro, los medios de comunicación que nos van a sacar, la pelea que tuvo, que si Maduro nos llamó no sé qué, que si el otro te dijo no sé qué, supongo que allá pues te viene el mismo rollo. Pero ¿cuál es ¿se han roto relaciones? No. No. ¿Es que España ha dejado de ser una imperialista? ¿Es que el PP ha dejado de dar el discurso que da, o Vox el discurso que da sobre Venezuela? No. ¿Los otros han dejado de ser chavistas, bolivarianos? No. Pues no se han roto relaciones. Ahí estamos. Ahí estamos.
Y estaremos. Y estaremos porque lo que interesa es, como decimos en Cataluña, el negocio. Anem a fer un negoci. Creo que dice Laporta. Anem a fer un negoci. Es el negocio lo que interesa. Y lo demás, pues comedia. Yo lo siento mucho. Pero creo que la gente se tiene que empezar a enterar de cómo funciona el mundo. Porque si no vamos, si queremos cambiar el mundo, primero nos tenemos que enterar de cómo funciona. Porque si no, vivimos en, como decía mi abuela, en la Babilonia. El mundo funciona así. Por desgracia. A mí me gustaría que funcionara de otra manera. Pero el mundo en que vivimos funciona así. Ya está. Igual que las sanciones a Rusia, le siguen comprando petróleo y gas. ¿Por qué? Porque no funciona. ¿Qué se lo compran por una empresa interpuesta? ¿Y qué? Pues comedia. Lo dije la semana pasada. Rusia le está pagando a Ucrania por el transporte del gas. Rusia. ¿Por qué? Porque le conviene. Y Ucrania, que habla no sé qué, pues sigue transportándolo a rusos. Que va. Ahora sale. ¿Por qué no? Porque ahora la gente se ha enterado. Porque claro, ahora lo quiere cerrar el grifo. Como en Europa le están diciendo que le van a dejar de apoyar, pues ahora cierro el grifo. ¿No? Y se lo ha dicho al señor Fico de Eslovaquia. Pero hasta ahora, hoy en día, Rusia le está pagando a Ucrania por el transporte del gas a un país que todavía está en guerra. Y el otro, pues cobra y sigue pasando el gas de un país con el que está en guerra. Pues esto es el mundo. Este es el mundo capitalista. Y el mundo, por desgracia, en el que vivimos es capitalista. Y en el capitalismo, lo que vale es el interés. No la persona, ni las ideas, ni el no sé qué. Lo que vale es el interés. Y se acabó. La comedia. Todo lo demás son comedias. Está. Bueno, pues damos por finalizado el programa de hoy, repasando lo que ha sido Hugo Chávez en la historia de no solo Venezuela, sino de América Latina. Un fuerte abrazo, José Miguel, a los que nos han visto, a los que nos verán. Suscríbanse y nos vemos mañana a las 5, en directo otra vez. Directo. Pues un saludo a todos, a ti, Pablo, y hasta mañana a las 5. Feliz Navidad. Feliz Navidad. O feliz. Ya ha pasado. Por Navidad. No, feliz por Navidad. No, ¿cómo le llaman? Solsticio de... Bueno, yo en esa payasada sí que no voy a entrar. O digo feliz Navidad o feliz de fiesta. A mí payasadas de estas no voy a entrar. Pero bueno, ya hemos pasado la Navidad. Ya estamos en San Esteban. Y dentro de poco estaremos diciendo feliz año. Que supongo que nos inventarán algo para no decir feliz año. Bueno. Venga, un abrazo a todos. Adiós.